Hay muchas formas de representar una función. Una de ellas es hacerlo, cuando las funciones sobre todo son sencillas, hacerlo mediante diagramas de Venn. Otra es hacerlo mediante una expresión algebraica, o también hay otra que es hacerlo mediante una representación gráfica en el plano cartesiano. Estas dos últimas, la de la representación mediante una expresión matemática, que puede ser algebraica o de otro tipo, y la representación en el plano cartesiano, son las representaciones más usuales y más utilizadas en matemáticas. Vamos a ver entonces cómo se representa o cómo se hace para representar una función en un plano cartesiano. Partamos del hecho de que una función es un subconjunto de un producto cartesiano. Entonces, si yo tengo una función, iniciemos con una función que la vamos a tener, una función muy sencilla, en un diagrama de Venn. Supongamos que aquí tenemos una función a la cual le llamamos la función f. Supongamos que en el dominio, al cual llamaremos A, están los números 0, 1 y 2. Y en el codominio, o en este caso en el conjunto de llegada, están los números 1, 2, 3, 4. Y la función dice lo siguiente, dice que al número 0 le hace corresponder el valor 2, antes de nada, llamémosle a este conjunto el conjunto B. Continuemos. A 1 le hace corresponder también el 2, a 2 le hace corresponder el 4. Esa es nuestra función f, hace ese trabajo y aquí la hemos representado en un diagrama de Venn. Obviamente es una función sencilla y el diagrama de Venn nos permite visualizar primero que todo las características de si es función o no es función. En este caso sí lo es. Listo. La podemos representar, recuerden, a esta función como si fuera un conjunto, porque de hecho lo es un conjunto de parejas ordenadas. Entonces, esta función f, yo la podría escribir de esta forma. La podría escribir como el conjunto de parejas ordenadas que se forman aquí en estas relaciones. Entonces tenemos una pareja, la pareja 0, 2, 0, 2. Otra pareja, la pareja 1, 2. Otra pareja es la pareja 2, 4. Tenemos entonces nuestra función representada en forma de conjunto, un conjunto de parejitas que en esta situación pues son tres parejas de parejitas que a su vez están dándonos información de cómo se relacionan los elementos del dominio con los elementos del codominio o del recorrido más particularmente. Pero esta es una forma de hacerlo. Si nosotros vamos al plano cartesiano, recordemos que estas parejas se pueden representar como puntos en ese plano. Veamos entonces cómo quedaría esta función representada en un plano cartesiano. Tenemos aquí un plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano es una construcción formada por dos ejes, un eje que se lo llama el eje de las X y otro eje, un eje vertical, que se lo llama generalmente el eje de las Y. Y en el punto de cruce de los dos ejes colocamos el 0, o también se lo denomina origen de coordenadas. Entonces,
Volvamos a nuestra función. Tenemos parejas ordenadas, pero resulta que en este plano cartesiano esas parejas ordenadas se pueden representar mediante puntos. Identifiquemos entonces algunos valores para el plano cartesiano. Este conjunto, el conjunto dominio o generalmente el conjunto de partida, este conjunto se va a representar en el eje de las X, en el eje horizontal. Y el otro conjunto, el rango o en general el codominio, lo vamos a representar en el eje de las Y. Entonces, para el dominio necesitaríamos ubicar en alguna parte el 0, que ya estaría representado aquí. Necesitamos el 1, necesitamos representar el 2. Para el codominio, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces dijimos que para eso lo vamos a hacer en el eje de las Y. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4. Listo. Ahora representemos nuestro conjunto, que es en realidad la función. Tenemos una parejita que es la pareja 0, 2. Esa pareja 0, 2 la vamos a hacer corresponder acá con un punto, cuyas coordenadas van a ser precisamente 0 y 2. ¿Qué dice aquí? Dice que 0 para X y 2 para Y. Entonces, 0 para X es aquí está 0, y 2 para Y, nuestro punto quedaría ahí. Ese es el punto de coordenadas 0, 2. Ahora, hay otro punto que es el punto de coordenadas 1, 2. Entonces, 1 para X, la primera componente, y 2 para Y. Aquí está 1, vamos nosotros hasta ubicarnos frente al 2, está aquí, y ahí escribimos un punto. Ese punto es el punto de coordenadas 1, 2, 1 para X y 2 para Y. Tenemos ya un segundo punto. El tercer punto de nuestra función es el punto 2, 4. Entonces tenemos aquí 2 para X y 4. Vamos buscando hasta ubicarnos frente, ahí está, frente al 4. Este es el tercer punto. Esta sería la representación de nuestra función en el plano cartesiano. Tenemos ahí representadas las parejas, mediante puntos, las parejas que hacen parte de nuestra función. Esa es otra forma de representar nuestras funciones utilizando el plano cartesiano, y es una de las formas más usuales y más prácticas que utilizan las matemáticas para hacer la representación de cualquier función. Ahora, la función que yo he utilizado aquí es una función que la utilizo más para dar a ustedes una explicación didáctica, no es una función muy práctica. En la práctica, las matemáticas utilizan funciones un poco más complejas en las cuales se va a necesitar representar aquí muchos más puntos. Aquí nuestra función solo está formada por 3 puntos, pero ya con las funciones que tienen alguna utilidad para las matemáticas se requiere trabajar con funciones cuya cantidad de puntos es supremamente grande. Entonces, vamos a ver en ese caso esas funciones, cómo nosotros debemos manejarlas y cómo debemos representarlas. Ahora vamos a representar una función cuyo dominio ya no es un conjunto tan limitado como en el ejemplo anterior, sino que es un conjunto que puede ser todos los números reales o puede ser un subconjunto de los números reales, pero que generalmente abarca una gran cantidad, incluso una cantidad infinita
de números en el dominio. Esas funciones se llaman funciones reales, son funciones cuyo dominio es un subconjunto infinito dentro de los números reales, es decir, hay infinitos valores, o también podemos decir que es una función cuyo dominio son todos los números reales. Esas funciones generalmente se escriben de la forma matemática y igual o a veces f de x igual. En este caso, como ejemplo, voy a tomar esta función y igual a 2x menos 1. Esa es nuestra función, pero, ojo aquí, esta función se supone que tiene como dominio, si la función se llamaba f, esta función tiene como dominio el conjunto de los números reales. Entonces vamos a ver cómo se debe proceder para representar este tipo de funciones. Si a mí me dicen que el dominio es el conjunto de los números reales, me están diciendo que x, que es un elemento del dominio, en las ecuaciones que representan a las funciones, escrita de esta forma, x es la variable independiente y es un valor que hace parte del dominio, x toma valores que están dentro del dominio y y es la variable dependiente cuyos valores van a ser los que estén dentro del rango recorrido. Entonces, x va a ser, según esto, cualquier número real, pero recordemos que los números reales son infinitos. Por lo tanto, yo no podría hacer una representación para empezar en un diagrama de Venn, sería imposible, y tampoco podría hacer una representación en forma de conjunto, en forma de parejas ordenadas. ¿Qué se hace en este caso? En este caso lo que se hace es sacar unas cuantas parejas que hagan parte de esta función y con esas cuantas parejas hacerme una idea de cómo debe ser la función o cómo podría ser esa función si yo intento representarla con la mayor cantidad de elementos del dominio. Eso se consigue haciendo una tabulación, es decir, dándole valores a x y encontrando valores de y. Entonces, hagamos una tabla en la cual colocamos a x y colocamos a y. Aquí vamos a escribir algunos valores para x, recordando que y es igual a 2x menos 1. Aquí tenemos entonces que darle valores a x. Cogemos cualquier valor, pero generalmente vamos a coger valores que nosotros los podamos ubicar dentro de nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, démosle un valor que podría ser a x, decir que valga 0. Recordemos que x puede tomar cualquier valor. Puede ser 0, puede ser un número positivo o puede ser un número negativo. Por comodidad aquí solo empecemos dándole el valor de 0. Entonces, si x vale 0, al reemplazar aquí nos quedaría 2 por 0 menos 1. 2 por 0 es 0, 0 menos 1 es menos 1. Por lo tanto, y valdrá menos 1. Cuando x valga 0, y vale menos 1. Demos otro valor, puede ser 1. X vale 1, entonces si yo reemplazo aquí me queda 2 por 1, 2 por 1 es 2 menos 1, 2 menos 1 es 1. Cuando x vale 1, y también vale 1. Podemos ahora darle un valor que puede ser 2. 2, al reemplazarlo aquí nos queda 2 por 2, 4. 4 menos 1 es 3. Por lo tanto, cuando x vale 2, y vale 3. Demos otro valor, podría ser el 3, solo para que no pensemos que siempre va a ser una secuencia numérica. Saltemos, no le demos 3, démosle 4, porque aquí puede ser cualquier valor. Entonces nos queda 2 por 4, 8.
8 menos 1 es 7. Podríamos seguir dándole valores, podríamos darle el valor de 5, hacer operaciones y vamos a seguir obteniendo valores ahí. Cualquier cantidad de valores nunca va a ser suficiente para que nos dé una buena idea de cómo es nuestra función, a no ser que nosotros ya tengamos algún conocimiento en la estructura de la función, en la estructura de la expresión que la representa, que nos permita de pronto saber cómo va a ser. Aquí, de principio, simplemente nosotros lo que vamos es a basarnos en lo que nos den las parejitas que hemos sacado, en lo que nos puedan informar y que de pronto nos permitan sacar alguna conclusión de cómo debe ser esa gráfica de esa función. Entonces, ahora sí, vamos a tomar en el conjunto del dominio que estaría en el eje de las X, vamos a representar algunos valores. Tomémoslo aquí, menos 1, 1, 2, 3, 4 y seguiríamos representando hacia allá. Bueno, no necesariamente se representan los valores que están acá, eso hay que tenerlo claro, ¿no? En este eje van a ir todos los números reales. Lo que yo he hecho acá es solo sacar algunos valores por conveniencia, pero acá los valores que están son valores que son independientes a lo que yo he utilizado para hacer mi tabulación. Entonces, ahora sí vamos a la tabulación. Dice, cuando x vale 0, y vale menos 1. Entonces, cuando x vale 0, estamos aquí en el eje x, estamos en 0. Dice que en ese caso y vale menos 1, entonces nosotros tenemos que bajar hasta donde encontremos al menos 1. Aquí está un punto de nuestra función. Vamos con otro punto. Cuando x vale 1, dice que y también vale 1. Entonces, x1 es aquí, en este punto. En ese caso dice que y también vale 1. Nosotros subimos hasta ubicarnos frente a 1. Estamos frente a 1 y este sería el punto que representa la pareja 1, 1. Este es otro punto de nuestra función. Cuando x vale 2, estamos aquí, cuando x vale 2, dice que debemos irnos hasta ubicarnos frente al 3. Aquí estamos frente al 3. Y ese es otro punto de nuestra función. Dice cuando x vale 4, y vale en ese caso 7, tendríamos que subir hasta encontrarnos frente al 7, que va a estar muy arriba, no lo vamos a representar. Entonces, aquí tenemos una idea de cómo puede ser nuestra función. Pero ojo, estos 3 puntos no son los únicos puntos, recordemos, de nuestra función. ¿Por qué? Porque acá en el dominio, los números que están escritos aquí no son los únicos números que conforman ese dominio. Acá en el dominio hay muchos más números. Están todos los números que nosotros encontramos por aquí. Nosotros deberíamos tomar un número que esté por aquí, cerca al 0, otro por allá, otro que esté en medio entre el 1 y el 2, etcétera, etcétera. Pero si quisiéramos representar todos los números que hacen parte del dominio, deberíamos coger todos los puntos que están aquí en este eje X. Y eso prácticamente pues es imposible de lograr. Nosotros no podemos ir cogiendo todos los puntos e ir haciendo acá la representación del punto que le corresponde en la función. En ese caso, nosotros simplemente nos basamos o tratamos de sacar una idea de cómo es la función basándonos en esos 3 puntos. A veces eso no es tan fácil. Lograr eso con 3 puntos no es como tan fácil de hacerlo, no es tan fácil de deducir a ver cuál será la gráfica o cuál será el conjunto de puntos que hacen parte de mi función. Hagamos una representación más
para poder darnos una mejor idea de cómo debe ser nuestra función. Y utilicemos un valor no entero, porque recordemos x puede ser cualquier valor. Coloquemos aquí 0.5, coloquemos un número fraccionario o número decimal en este caso, 0.5. Entonces, ojo, acá tendríamos que multiplicar 2 por 0.5. Tendríamos que hacer algo así como esto. 2 por 0.5 y a ese resultado restarle 1. Si ustedes multiplican 2 por 0.5, eso les da 1. 2 por 0.5 da 1. 1 quedaría menos 1 y eso sería igual en definitiva a 0. Entonces, cuando x vale 0.5, lo que hemos encontrado es que y vale 0. Y entonces tendríamos un punto más, pero tenemos aquí que ubicar 0.5. Ese punto adicional de 0.5 nos obliga a ubicar en el eje X 0.5. 0.5 es el punto medio entre 0 y 1. 0.5 debería ubicarse más o menos por aquí. Aquí debe estar 0.5. Y dice que cuando x vale 0.5, y vale 0. Es decir, y es 0, no podemos ni subir ni bajar en este plano, pues prácticamente tenemos que quedarnos ahí. Y por lo tanto, otro punto sería ese. Miremos que nos da la sensación que conforme vayamos escogiendo más valores del dominio, pues prácticamente nuestra función va a quedar una acumulación de puntos que van a estar alineados por aquí. Esa es por lo menos la impresión que podemos sacar de haber representado aquí ya no 3 puntos, sino 4 puntos. Entonces, tenemos que 0.5 se relacionaba con 0 y al representar 0.5,0 esa pareja nos da un punto en el eje X. Si nosotros siguiéramos tomando otros valores del dominio, valores del eje X, lo que vamos a encontrar es que eso nos va a dar puntos cada vez más juntos unos de otros y vamos a encontrar puntos por aquí. Si nosotros seguimos más allá, entonces vamos a encontrar puntos hacia allá. Pero en ese caso nosotros no podemos concluir que solo son esos puntos. Aquí hay muchos más puntos que hacen parte de la función. Si yo tomo otro número por aquí, es posible que me dé un punto por aquí, y si tomo otro me va a dar por ahí, y entonces prácticamente los puntos se van a juntar unos con otros. Entonces, en definitiva, cada vez que nosotros vayamos escogiendo más números del dominio, más números que están en el eje X, lo que nos va a suceder en este caso de esta función es que vamos a ir representando puntos más pegados unos respecto a otros. Si nosotros pudiéramos representar todos los elementos del dominio, a todos hacerles corresponder su punto, el punto que les asigna la función, lo que vamos a encontrar es que estos puntos se unen. En definitiva, aquí lo que nos va a dar en esta función particular, solo en esta, es un conjunto de puntos que a la larga se van a confundir o van a generar una línea como la que he trazado aquí. Esta es una representación de la función y igual a 2x menos 1. Es una recta. Todas estas funciones que tienen la variable independiente x elevado al exponente 1, les corresponderá siempre una recta que puede tener una inclinación así como la que vemos aquí, o puede ser inclinada hacia el otro lado, pero siempre va a ser una línea recta. Ahora, no quiere decir que todas las funciones
van a tener que generarnos una línea recta. Este solo es un ejemplo, porque en la práctica va a haber muchas otras funciones que no van a generarnos una línea recta, sino que nos generan incluso líneas curvas. Para hacer esa representación, una forma más cómoda es utilizar un software. Hay muchos, pero el que podemos utilizar nosotros es uno que se llama GeoGebra. Ese es un software que nos permite dibujar la representación gráfica de una función y hacerlo de una forma bastante simple, bastante sencilla. Entonces, veamos un ejemplo de una representación de las funciones o de cualquier función en GeoGebra. GeoGebra es una aplicación que nos permite realizar diferentes cálculos matemáticos y, entre otros, nos permite hacer representaciones gráficas de nuestras funciones. Se puede tener una versión de GeoGebra para computador, para sistemas operativos como Windows 10, y también existe una versión para celular o para tabletas, para Android. Aunque hay unas pequeñas diferencias, sobre todo de presentación, entre la versión de computador y la versión de celular, en esencia el trabajo con GeoGebra es igual en cualquiera de las dos versiones. Incluso hay una versión para computador que también tiene algunas diferencias. La que tenemos aquí es la versión de GeoGebra 5. Hay un GeoGebra 6 que también difiere, tiene diferencias respecto a lo que es el GeoGebra 5, pero en todos el trabajo es muy similar y solo es cuestión de encontrar la forma, sobre todo de introducir la función. Aquí en la parte de abajo nosotros vemos que dice entrada. Ahí podemos escribir la función que deseemos representar. Por ejemplo, escribamos la función que acabamos de analizar y cuya representación también hemos obtenido. Entonces esa es una función que era y igual a 2x menos 1. Ahí tenemos nuestra función. Si le damos en Enter, la función queda escrita en esta parte, en la parte izquierda, y ya vemos aquí la función representada en el plano cartesiano. Entonces, si hacemos un acercamiento, podemos tener una mejor visualización, sobre todo de los puntos por los cuales cruza en el eje X y en el eje Y la gráfica de esta función. Si la alejamos, pues podemos también mirar la magnitud de esta función, lo que implica esta función. Les decía que para cualquier valor nosotros tenemos siempre un punto, y ese punto va a estar contenido precisamente en esta línea recta, que es la representación de la función que hemos analizado. Solo por cuestiones de presentación, pues ustedes pueden aquí cambiar algunos aspectos de la gráfica. Por ejemplo, si quieren cambiar el color, le hacen clic derecho, van a propiedades y aquí podemos cambiar diferentes aspectos de la gráfica. Entre otros, podemos darle un color, el que nosotros deseemos. En estilo podemos cambiar el grosor de la línea. Ahí observamos una gráfica, un grosor mucho más grande que la anterior. También podemos cambiar la opacidad. Si queremos que la gráfica se vea totalmente nítida o se vea un poco opaca, como lo estamos haciendo aquí, podemos hacerlo aquí en este lugar. En general, aquí podemos representar cualquier función. Por ejemplo, escribamos otra función, y igual, que ya no sea 2x menos 1, sino que sea menos 2x
menos 1. Veamos qué efectos tiene. Observemos cuando hemos cambiado, observemos aquí, hemos cambiado el signo del coeficiente de x, lo hemos cambiado, ahora es negativo, y observamos que la gráfica, miren, se inclinó hacia otro lado. Entonces, si comparamos la gráfica que teníamos anteriormente, ahí observamos que hay una diferencia, y eso nos permite precisamente GeoGebra hacer ese tipo de análisis de una forma mucho más rápida, sin perder mucho tiempo en dibujar o hacer la representación gráfica de la función. Por ejemplo, hagamos una representación de otra función, y igual a x a la 2, así se representa x a la 2, coloquémosle más 2. Entonces miremos, esta es la gráfica, aquí la ha representado como h, quitemos las otras gráficas y miremos cómo es esta función, la función y igual a x a la 2 más 2. Observamos que ya no es una línea recta, sino que es una curva. Hay muchas funciones que ustedes pueden representarlas como ustedes quieran hacerlo. Hay funciones que no son necesariamente representadas por una expresión algebraica. Hay unas funciones que se llaman funciones trigonométricas que se representan mediante unos nombres que ya están determinados. Por ejemplo, esta función que voy a representar aquí es la función que se llama función seno. Esa función se utiliza bastante para hacer análisis de movimientos que son, se dice, vibratorios o repetitivos, o lo que nosotros llamamos ondas. Entonces mire que cuando yo represento, precisamente tenemos una función que se parece pues bastante al concepto que nosotros tenemos de una onda. Para eso nos sirve y nos facilita sobre todo GeoGebra para hacer las representaciones de nuestras funciones de una forma bastante fácil. Aquí podemos hacer una combinación de las funciones como nosotros querramos. Por ejemplo, podríamos escribir y igual 2x más 1. ¿Y qué tal si le escribimos más seno de x? Entonces miren lo que obtenemos, ya no obtenemos una recta, hemos hecho una combinación y en esa combinación ya tenemos una curva. Esta es la función que hemos representado. Ahí ya podemos representar cualquier función, la que se nos ocurra a nosotros, y GeoGebra nos va a ayudar bastante en esa representación, y con esto nosotros podemos hacer análisis de las funciones de una forma mucho más sencilla.